días. El tema a tratar está relacionado con los descuentos tributarios solicitados. El grupo está conformado por Álvaro Javier Barreto, Antinatalie Rosso y quienes habla Jennifer Alexandra Fernández. De acuerdo a los descuentos tributarios solicitados, es necesario mencionar que estos se manejan en el formato 1004 versión 7, acatando lo establecido por el artículo 631 del Estatuto Tributario en su literal D, donde establece básicamente que se deberá suministrar información de los terceros y los valores que dieron lugar a la solicitud de descuentos en la declaración de renta y complementarios. En el formato 1004 versión 7 se debe informar acerca de el concepto del descuento, tipo de documento, el número de identificación, apellidos y nombres, dirección y correo electrónico del tercero. De igual forma, el valor pago o abono en cuenta y el valor del descuento tributario. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que para el formato 1004 se deben tener en cuenta 20 conceptos, entre los cuales encontramos el concepto 8302, reglamentado por el artículo 258 del Estatuto Tributario, que debemos tener en cuenta que está derogado, donde establece que podrá descontarse el impuesto sobre la renta al valor del IVA pagado por la adquisición de maquinaria pesada para industrias básicas. Y asimismo debemos tener en cuenta que también se pueden descontar las inversiones temporales a largo plazo. Como segundo concepto tenemos el concepto 8303, reglamentado por el artículo 254 del Estatuto Tributario, donde establece que los contribuyentes nacionales que perciban rentas de fuente extranjeras sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen pueden asimilar estas en dos opciones diferentes. La primera es descontar del impuesto colombiano el valor del impuesto pagado en el extranjero, pero este no puede exceder los plazos o el valor establecido en el impuesto colombiano. Asimismo, podrá tomar como descuento tributario los dividendos o participaciones de sociedades del exterior, teniendo en cuenta los literales A al F del artículo 254. Como tercer concepto tenemos el concepto 8305, reglamentado por el artículo 104 de la ley 788 del 2002, donde establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios que presten los servicios de acueducto y alcantarillado podrán solicitar un descuento tributario del 40%. Este descuento se tomará del valor de la inversión que realicen en empresas de acueducto y alcantarillado del orden regional. Seguimos con el concepto 8307, reglamentado por el artículo 249 del Estatuto Tributario en su edición del 2008, la cual fue derogada por la ley 1943 del 2019. Los contribuyentes que realicen inversiones en acciones en empresas exclusivamente agropecuarias, que cuenten con propiedad accionaria altamente democratizada y que coticen en bolsa pueden descontar el valor de la inversión realizada siempre y cuando no supere el 1% de la renta líquida gravable del año en que se efectúa la inversión y que el valor a descontar no exceda el impuesto básico de renta. El concepto 8308, reglamentado por el artículo 9 de la ley 1429 del 2010, establece que los empleadores que contraten empleados menores de 28 años podrán solicitar como descuento tributario el impuesto sobre la renta, los aportes al SENA y CBF, Caja de Compensación Familiar, Salud a la subcuenta del FOSIGA y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, esto siempre y cuando dichos aportes hayan sido efectiva y oportunamente pagados y se incrementa el número de empleados o el valor total de la nómina. En cuanto al concepto 8309 y reglamentado por el artículo 10 de la ley 1429 del 2010, este establece que los empleadores que contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de discapacidad pueden solicitar como descuento tributario los aportes parafiscales, los aportes de salud y los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, siempre y cuando cumplan las determinadas condiciones que establece este artículo, las cuales son que sean nuevos empleos y no excedan 3 años por empleado. Asimismo, no podrán ser incluidos como costo o deducción, deberán ser efectiva y oportunamente pagado. Estos nuevos empleados deben ser cabeza de familia de estratos 1 y 2 en el SISBEN y las demás estipulaciones que se encuentran en el artículo 9 de la ley 149. Continuando con el concepto 8310, el cual está regulado por el artículo 11 de la ley 1429 de 2010, nos dicen que los empleadores que contraten a mujeres mayores de 40 años y que en los últimos 12 meses hayan estado sin trabajo, podrán solicitar como descuento tributario los aportes a SENA y CBF,
caja de compensación familiar, los aportes a la salud, a la subcuenta de solidaridad del FOSIGA y los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Primero, que el contribuyente incremente el número de empleados y el valor total de la nómina con respecto al año inmediatamente anterior. Igualmente hay que tener en cuenta que esto solo aplica para los empleos nuevos y no podrán ser incluidos adicionalmente como costos y deducción. Para que los aportes al SENA y CBF, caja de compensación familiar, sean efectivamente descuentos, estos tendrán que ser oportuna y efectivamente pagados. Igualmente no podrán exceder de 2 años por empleado. Aún así nos estipulan que no podrán ser beneficiarios las cooperativas de trabajo en relación con sus asociados y tampoco se podrá realizar el descuento sobre los aportes de trabajadores que reemplacen a personal contratado con anterioridad. En el concepto 8311, del cual está regulado por la misma ley, en el artículo 13 nos dicen que los empleadores que contraten a nuevos empleados que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes podrán solicitar como descuento tributario los aportes al SENA, caja de compensación familiar y CBF, salud a la subcuenta del FOSIGA y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, siempre y cuando se cumplan las mismas condiciones del concepto anterior. Primero, que incremente el número de empleados y el valor de la nómina total con respecto al año anterior, solo aplica para nuevos empleos, no podrá exceder de 2 años por empleado y los aportes tienen que ser efectivamente pagados. En el concepto 8316 nos dicen que las donaciones que se realicen por las instituciones de educación superior o el ICETEX y que están dirigidas a programas de becas o créditos condonables que beneficien a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, los cuales podrán incluir manutención, hospedaje, transporte, matrícula, útiles y libros, podrán ser deducibles. Sin embargo, esto no excluye el descuento que estipula el artículo 256 del Estatuto, en donde nos dicen que se podrá descontar el 25% del valor de la donación, siempre y cuando se tenga en cuenta que el Gobierno Nacional reglamentará las condiciones de asignación de becas. También se definirá un monto máximo total de la deducción y el descuento, y estos no podrán ser capitalizados nuevamente como costo o deducción. En el concepto 8317, en el artículo 158-1 y 256 del Estatuto Tributario, nos dicen que las inversiones que se realicen en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, además de ser deducibles, podrán ser tomados como descuentos tributarios por un valor equivalente al 25% del valor invertido. Toca tener claro que es importante que estas inversiones tengan en cuenta el impacto ambiental. También hay que tener claro que se definirá un monto máximo total de la deducción y el descuento, y estos no podrán ser tomados nuevamente como costo o deducción. En el concepto 8318, en el artículo 257 del Estatuto Tributario, nos dicen que las personas que hagan donaciones a entidades sin ánimo de lucro que hayan sido calificadas en el régimen especial podrán descontar de su impuesto de renta y complementarios el 25% del valor donado, siempre y cuando también se tengan en cuenta las donaciones del artículo 125 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, la Ley 1943 del 2018 adicionó un parágrafo en el que nos dice que los usuarios de las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia podrán hacer donaciones a las instituciones de educación superior públicas con el objetivo de que estos donantes puedan tomar el descuento tributario. En el concepto 8319, el cual está regulado igualmente por el artículo 257 del Estatuto Tributario, nos dicen que las personas que hagan donaciones, esta vez a entidades sin ánimo de lucro no contribuyentes, las cuales se encuentran estipuladas en los artículos 22 y 23 del Estatuto, como la Nación, las entidades territoriales, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, entre otras, podrán descontar el 25% del valor donado en el año o el periodo gravable. En el concepto 8320, el cual está regulado por el artículo 255 del Estatuto Tributario, nos dice que las personas jurídicas que realicen inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente podrán descontar el 25% de aquellas inversiones que se hayan realizado en el respectivo año, y estas no darán derecho a descuento, las inversiones realizadas por mandato de una autoridad ambiental.
Bueno, con respecto al concepto 8321, este se encuentra relacionado con el descuento tributario por las donaciones en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la Biblioteca Nacional, lo cual se encuentra constatado en el artículo 257 del Estatuto Tributario, creado por el artículo 105 de la Ley 1819 del 2016, donde plantea el descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro que hayan sido calificadas en el régimen especial del impuesto a la renta y complementarios de las entidades no contribuyentes del impuesto que por obvias razones no tienen el deber formal de presentar la declaración de ingresos y patrimonio de las que trata el artículo 22 y 23, donde se encuentran como ejemplos la Nación, las entidades territoriales, la Cruz Roja, entre otras. Por otra parte encontramos las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia y como no contribuyentes del impuesto los sindicatos, fondos de empleados, ingleses, movimientos políticos. Todo lo anterior con la finalidad de mencionar que es aplicable el artículo 125 relacionado con el incentivo a la donación del sector privado en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Privadas, de las bibliotecas públicas y de la Biblioteca Nacional. Todo esto, digamos que para esta cuestión se habla de aquellos descuentos del impuesto sobre la renta y complementarios equivalente al 25% del valor donado en el año o periodo grabable. En cuanto al concepto 8322, este se encuentra relacionado con el descuento tributario por donaciones a favor del Fondo Reparador de Víctimas establecido en el artículo 177 de la Ley 1448 de 2011 y en el artículo 2.2.10.6 del Decreto Único Reglamentario 1084 del 2015, estableciendo que el Fondo de Reparación de las Víctimas está conformado por las siguientes fuentes. Primero, las multas que de una u otra manera hayan sido impuestas tanto a los individuos como a los grupos armados al margen de la ley que se encuentren en el marco de procesos judiciales y administrativos. Por otra parte, las sumas recaudadas por entidades que resulten de la donación voluntaria al terminar, ya sean las transacciones llevadas a cabo a través de cajeros electrónicos o por internet. De igual manera, las sumas recaudadas por almacenes de cadena y grandes supermercados por la donación voluntaria de la suma requerida para el redondeo de las vueltas, entre otros, estableciendo en el artículo 177 que los bienes rurales serán transferidos directamente a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras Despojadas, siempre y cuando no afecte las destinaciones específicas, que las entidades financieras podrán informar a través de los diferentes medios a sus clientes sobre la opción de contribuir con el fondo de reparación con una transacción inferior al 1% del salario mínimo diario. Los grandes supermercados y almacenes de cadena podrán informar sobre contribuir voluntariamente con el redondeo de las vueltas. Esto se transfiere al final de cada mes y el costo de transacción es asumido por los almacenes. Por otra parte, el artículo 2.2.10.6 del Decreto Único Reglamentario establece que los beneficios por descuentos tributarios estarán dados por lo establecido en el Estatuto Tributario y normas concordantes, y que la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas entregará el certificado al donante. Con respecto al concepto 8323, este se encuentra relacionado con el descuento tributario por impuestos pagados en el exterior por la entidad controlada del exterior, lo cual se encuentra establecido en el artículo 892 del Estatuto Tributario y fue adicionado por el artículo 139 de la Ley 1819 del 2016, donde establece que los residentes fiscales que ejerzan control sobre una entidad controlada en el exterior y en consecuencia se vean en la obligación de cumplir con lo dispuesto en el artículo 890 de este estatuto tendrán derecho a los descuentos de que trata el artículo 254 del estatuto en proporción de su participación con la entidad, aclarando que son todos aquellos residentes fiscales colombianos que tengan directa o indirectamente una participación igual o superior al 10% en el capital de la entidad controlada en el exterior o en los resultados de las mismas. Con respecto a los descuentos establecidos en el artículo 254 se presentan dos situaciones. La primera se encuentra relacionada con las personas naturales, las sociedades y entidades colombianas, contribuyentes de renta y complementarios que perciben rentas de fuente extranjera sujetas a rentas en el país de origen. Pueden descontar el monto del impuesto de renta colombiano al del extranjero liquidado sobre las mismas rentas, siempre y cuando ese descuento no exceda el monto que debe pagar en Colombia. La segunda, aunque los dividendos y participaciones provenientes de sociedades domiciliadas en el exterior, se tendrá descuento tributario en renta y complementarios por los impuestos de renta pagados en el exterior. Por otra parte, el concepto 8024 se encuentra relacionado con las donaciones a la Corporación Gustavo Matamoros y demás fundaciones dedicadas a la defensa y protección de derechos humanos, lo que se encuentra constatado en el artículo 126-2 del Estatuto Tributario, inciso 1, donde establece que tienen derecho a deducir de la renta el 125% del valor de las donaciones efectuadas durante el periodo o año gravable.
a pesar de que, digamos, en este caso se maneja como a término de deducción y no como descuentos. Con respecto al concepto 83